historia de Lea y de Raquel, voy a hablar un poquitico, a retroceder en el tiempo para quizás si hay alguna hermana aquí, alguna señora joven que no conoce bien la historia, pueda entender de lo que estamos hablando. Entonces, todo comienza o ellas aparecen en la escritura a partir de Jacob, porque Jacob le roba la primogenitura a su hermano y entonces él debe huir de su familia y su mamá le dice, váyase donde mi pariente Labán y escóndase allá mientras se le pasa el enojo a tu hermano. Entonces Jacob se va, lo estoy resumiendo muy cortico, hay muchos detalles ahí, ¿no? Entonces él se va, llega a un lugar y encuentra unos pastores, pregunta por Labán, pregunta que si él está bien, le dicen que sí, y entonces los pastores que están ahí le dicen, ah, mira, ya viene una de las hijas de Labán. Entonces él ve a Raquel y bueno, es un caballero, corre una piedra enorme, me imagino, él solo, le da de comer, le da de beber a las ovejas, al ganado. Eh, Besa a Raquel, llora cuando la ve. Y entonces yo voy a leer, pero más adelante, el capítulo 29 a partir del versículo 16. Entonces, no sé si mientras hago una pequeña introducción, van buscando esa porción de la palabra. ¿Listo? Génesis 29, capítulo 16. Así es como Jacob llega a la casa, al hogar de Labán. ¿Listo? Y ahí es donde aparece Raquel y Lea. Muy bien. Entonces, leyendo este pasaje, meditando este pasaje, me llevó a meditar en la soberanía y bondad de Dios. Dios en su soberanía y en su bondad escoge lo que el mundo considera como insensato, débil, vil, eh, menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. Eh, ¿Por qué lo hace? Pues para que nadie pueda jactarse ni gloriarse, sino que sea el Señor el que sea glorificado y el que sea exaltado. Y es por eso, mis queridas damas, que en la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos historias fascinantes, historias de hombres y mujeres que si nosotras fuéramos Dios o si yo fuera Dios, los hubiera destruido a todos. Entonces encontramos a una Eva que desobedeció a Dios tomando del fruto prohibido y quiso ser igual que Dios. Pero Dios en su bondad le dice que de su simiente iba a salir el Salvador. Tenemos a un Noé borracho que se desnuda, pero que recibe de parte de Dios bondad. Abraham, un hombre mentiroso, fornicario, eh, y el Señor hace de él un patriarca del pueblo de Israel. Tenemos también a Lot, un hombre que Dios salva de la ciudad que iba a destruir, eh, y la palabra del Señor lo reconoce como justo, pero Lot se emborrachó y se acostó con sus dos hijas. Isaac, un hombre, otro patriarca del pueblo de Israel, que era glotón. Moisés, un asesino. Pero Dios hace de este hombre un líder muy importante en el pueblo de Israel para que lo liberara de la esclavitud, para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Y así la lista continúa en la palabra del Señor. Entonces, en base a esto vamos a estudiar un poquito, porque de verdad que hay mucho que aprender en esta historia. Vamos a estudiar de estas dos mujeres y vamos a ver la soberanía y la bondad de Dios en Lea y en Raquel. Muy bien,
Voy a describir ahora los personajes. Ya los mencioné hace un momentico. Entonces ahora voy a escribir un poquito sobre estos personajes. Entonces encontramos a Jacob, que era un engañador y ahora, a partir de esta historia, viene a ser engañado. Encontramos también a Labán, que era un hombre tramposo. No se podía confiar en él. Él usa a sus hijas como mercancías para agrandar su riqueza. Lea, una mujer fea, despreciada por su esposo, odiada, pero Dios le concede tener hijos. Y está Raquel también, de hermosa figura, de un lindo rostro, amada por su esposo, la cual trabajó por ella 14 años. Creo que es una muestra de amor bastante grande, pero no se compara con el de Cristo. Y Dios no le permite tener hijos. Muy bien, entonces aquí sale una primer pregunta para que la guardemos en nuestro corazón, meditemos si tienen ahí cómo escribirla para que después piensen en ella. Si cada una de nosotras hiciéramos parte de esta historia, ¿cuál sería tu descripción? Entonces, voy a dar la mía para que, como ejemplo, pero esta es la mía. Mi descripción sería Marta, una mujer eh, que buscaba ser amada, aceptada, aprobada. Y buscó ese amor y esa aceptación, esa aprobación en cosas equivocadas. Pero hoy hago parte del pueblo santo de Dios. Muy bien, ahora voy a leerles el Génesis capítulo 29, 16, 35. Me perdonan que se quebranta mi voz, pero al mirar un poquito atrás, no como la mujer de Lot para desear lo que quedó allá atrás, sí hay lágrimas de alegría de lo que el Señor hizo en mi vida. Entonces, muy bien, dice la palabra del Señor. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de ella, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Ella era tan, ella era tan, ay, perdón, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Bila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho, más que a Lea.
y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Qué pena que olvidé decirles que estaba leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, amén. Voy a callar este celular que me ha estado aquí sonando y me puso nerviosa y perdí la vista de lo que estaba leyendo. Qué pena. Bueno, muy bien. Entonces, quiero que por favor de pronto dos hermanas de la reunión participen. Angelita va a controlar el tiempo y me ayuden a responder esta pregunta. ¿Qué encontramos en el relato acerca de Lea? ¿Qué pudieron notar acerca de Lea? La que quiera opinar, por favor, levante la mano o abra el micrófono. ¿Alguna? Tal vez que era una mujer desdichada precisamente porque Jacob no la quiso. Ok, No sé, muy diría bien, eso. gracias Claudia. Que era fea, que no era una mujer bonita, no era agraciada, o sea, algo pasaba en ella, especialmente con sus ojos, que pues que no era bonita. O sea, la palabra dice que no era bonita, la otra sí era bonita. Sí, gracias Angelita. Muy bien, entonces, cuando dice en la nueva traducción viviente que acabé de leer, dice que no había brillo en sus ojos. En la Reina Valera dice que tenía una mirada delicada. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué dicen que ella era fea si solo dice eso? Pero enseguida, después de esa observación que hace hacia Lea, enseguida dice, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Entonces, si hubiera sido solo un problema así como de visión, la palabra hubiera podido decir, pero Raquel veía muy bien, pero no lo dice. Sí, resalta la belleza de Raquel. Entonces, en Lea no había brillo y tenía en su mirada y tenía una mirada delicada. Lea, bajo esa condición, ella no tenía la posibilidad de casarse y de tener hijos, porque la belleza de su hermana la opacaba. Lea accede a suplantar a su hermana Raquel en la noche de bodas, ¿no? Aparte de eso, también Lea guarda silencio. Ella no dice nada. O sea, todo ayudó para que se pudiera hacer ese engaño. Primero, en esa época no había la luz que nosotros tenemos en este tiempo. Segundo, también culturalmente acostumbraban a las novias a envolverlas como en un velo. Ellas quedaban todas forradas ahí en un velo, no se podían apreciar. Entonces, por eso fue fácil también el engaño. Pero aparte de eso, hubo un momento en que tanto Lea con Jacob quedaron a solas, pero ella guardó silencio y no le dijo nada a Jacob. Jacob la desprecia y la odia cuando se da cuenta que no era Raquel. Y Lea tuvo que soportar, aparte del odio de su esposo, tuvo que soportar que cumplida esa semana nupcial le iban a entregar a Raquel. Y ella sabía que Jacob amaba a Raquel y que él había trabajado era por Raquel, no por ella. Entonces, en todo esto podemos ver soberanía de Dios. Si si quisiéramos acomodarlo o a nuestros pensamientos, por así decirlo, Dios hubiera podido cambiar muchas cosas para que la historia no hubiera sido así, pero no lo es. Entonces, eh, para Dios no era imposible. Él hubiera podido hacer que Lea fuera igual de bonita a Raquel, o quizás no igual de bonita, pero que la belleza de su hermana no la hubiera opacado a ella. Dios lo hubiera podido hacer. Dios también había podido hacer que un hombre se enamorara de Lea, porque pues no todas las mujeres
necesitan ser bonitas para casarse, ¿cierto? Hay algo siempre de gracia en una mujer y hasta en un hombre también que permite que ellos se casen o nos casemos. Dios había podido hacer que Lea no tuviera necesidad de suplantar a su hermana. Pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué Dios permitió que las cosas fluyeran o se dieran de esa manera? Entonces aquí es donde podemos ver la soberanía de Dios, porque a Dios le plació que fuera así, porque Dios obra en la vida de cada uno de nosotros como Él quiere, porque hay un plan y un propósito detrás de todo eso que nos está rodeando y en este caso, viendo la vida de Lea, había un plan de Dios para ella, que uno empieza a leer y hasta ahí, hasta donde leímos, dice uno, uy, no, pero ¿cómo pudo el Señor obrar de esa manera? Marta, yo no quisiera que Dios obrara de esa manera así en mi vida, pero a Dios le plació que fuera así. Y más adelante vamos a mirar el por qué. ¿Listo? Muy bien. Algo que también olvidé en un comienzo y quiero resaltar un poquito es que cuando Jacob llega a la casa de Labán y Raquel viene y le dice a Labán que llegó el primo, entonces Labán sale corriendo a saludarlo, ¿no? Y lo abraza, lo recibe muy bien. Y meditaba un poco en que cuando Abraham envió a su siervo a buscarle esposa a Isaac, él envió ese siervo con muchos regalos, con muchas joyas, con muchas cosas. Entonces, Labán, no sé, se me ocurrió, quizás él pensó, llegó mi sobrino, vamos a ver de qué viene cargado este sobrino, qué trae este sobrino, cuántas joyas traerá. Pero no fue así, sin embargo, y me devolví, retrocedí la enseñanza porque recordé que en el material que estuvimos estudiando, las autoras del material hicieron esta pregunta: ¿por qué creen que Labán? Bueno, primero preguntan, ¿quién dio esa misma expresión, que es hueso de mi hueso y carne de mi carne? ¿Sí? ¿Quién la dio? ¿Quién dio esa expresión? Entonces, Adán. ¿Y por qué Labán dijo eso? Entonces, quiero que levanten la mano si una o dos pudieron responder esa pregunta. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? No pude Nadie, levantar la nadie. mano. Ok. Hola, ¿me escuchas? Hola, Alexa, sí, señora. Yo coloqué que era porque, o sea, así como dijo Adán cuando el Señor creó a Eva, que era hueso de mi hueso y carne, bueno, carne de mi carne, es lo mismo porque es como que él reconocer que él era su familia, que él era de su sangre. Es así como yo lo interpreté. Ok. Gracias, Alexa. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, muy bien. Aquí en el versículo 14 del capítulo 29 de Génesis dice, Labán retrocedo, el versículo 13 dice, cuando Jacob le contó su historia, el versículo 14, Labán exclamó, verdaderamente eres de mi misma sangre. Yo pude interpretarlo de esta manera, porque Jacob le contó su historia, o sea, él le contó a Labán que había suplantado a su hermano, que lo había engañado y le había robado la primogenitura y él tuvo que huir
porque ¿cuál otra historia iba a contar Jacob? Esa era la historia que él tenía que contar. Entonces yo lo llevé por ese lugar y por eso Labán le dice, venga, usted también es de mi sangre, los dos somos tramposos, a los dos nos gusta engañar. Es importante y quise retroceder porque es que eso lo vemos a través de la historia de Lea y de Raquel, y ese engaño y esas mentiras se ven en la vida de ellas y afectaron la vida de ellas. Cierro el paréntesis, perdónenme por haberme retrocedido. Estábamos hablando de la soberanía de Dios, de cómo se ve la soberanía de Dios en la vida de Lea con todo esto que viene pasando. Y aquí tengo otra pregunta, pero esta pregunta realmente creo que no las podemos hacer las mujeres o las personas que hemos creído en el Evangelio, porque muy seguramente un incrédulo no puede entender todo esto. Entonces, la pregunta es, al mirar tu vida y circunstancias, puedes ver la soberanía de Dios y que nada de lo que has vivido es casualidad. Entonces, les dejo ahí para que también mediten en esa pregunta. Entonces, en el versículo 31 del capítulo 29, dice la palabra que cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía tener hijos. Entonces, algo para resaltar ahí en ese versículo es que el Señor vio que Lea no era amada, y algo que podemos traer a nuestras vidas. O sea, no estamos en los zapatos de Lea, quizás, espero que no, de que nuestro esposo nos esté odiando, ¿sí? Pero lo que sí podemos traer es que el Señor ve nuestro sufrimiento, porque de alguna manera, como mujeres creyentes, sufrimos. Sufrimos porque a veces tenemos un esposo difícil, sufrimos porque quizás tenemos hijos no creyentes, sufrimos por las decisiones que también toman nuestros hijos, sufrimos porque también quizás hemos recibido un diagnóstico, una enfermedad, estamos pasando por alguna enfermedad, nos puede llevar al sufrimiento. Cualquier cosa que nosotras estemos viviendo que nos cause dolor y sufrimiento, el Señor lo ve. Y eso es muy importante, traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón y recordarlo. El Señor lo ve. Después, en el siguiente versículo, en el versículo 32 dice que Lea quedó rápidamente embarazada y tiene un segundo hijo, al que ella le coloca como nombre Rubén. Qué pena, creo que no dije el... Ah, no, mentiras. No he dicho el nombre del primer hijo. Entonces, Lea tiene ese primer hijo y ella le coloca como nombre Rubén porque ella dice, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. Y viene en el versículo 32, ay Dios, se me cruzaron. En el versículo 32 nace Leví, o sea, ella queda rápidamente embarazada y nace, ay Dios mío, estoy perdida, perdón. El Señor ha visto mi sufrimiento. Simeón. Al poco tiempo Simeón. ella vuelve y queda embarazada y tiene a Simeón. Y entonces ella dice, el Señor oyó que no era amada. O sea, con el primer hijo, el Señor vio que Lea no era amada. Con el segundo hijo, el Señor oyó que ella no era amada. O sea que el Señor no solamente ve, sino que también oye. Y nace el tercer hijo, que eso está en el versículo 35. Y entonces ella dice, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí. Ya le he dado 3 hijos.
Entonces, si para Jacob no eran suficientes 2 hijos, ya tengo 3, ahora sí va a sentir cariño por mí. Pero resulta que eso no sucede. Lea sigue siendo odiada por Jacob. ¿Y por qué la miraba con tanto desprecio y con tanto odio Jacob? Porque es que, recuerden, ella suplantó a Raquel. Ella cayó, ella no dijo nada. Ella, Raquel, perdón, Lea esa noche se dejó amar de Jacob porque él creía que estaba con Raquel. Y resulta que cuando él ve que es Lea, él la odia. Así que si Lea llegó a pensar que si suplantaba a su esposo, a su hermana, suplantaba a su hermana, y podía casarse y podía tener hijos, ella iba a ser feliz, no lo fue. Estaba muy equivocada porque ella no recibió el amor de su esposo, ese amor por el que ella tanto luchaba. Lea estaba desesperada por tener el amor de su esposo. Ella vivía para el amor de su esposo y no veía la bondad de Dios en su vida con los hijos que Dios le estaba permitiendo tener. Y aquí surge otra pregunta. ¿Hay un anhelo insatisfecho en tu vida que no te permite ver la bondad de Dios? Tengo un deseo, un anhelo insatisfecho en mí que me hace estar ciega y no ver la bondad de Dios. Como mujeres es natural que nosotras deseemos tener la atención de nuestros esposos, que deseemos tener el amor de nuestros esposos. Eso es natural porque Dios nos creó así. Eran normal de alguna manera o estaba bien que Lea reclamara el amor de su esposo Jacob. Pero lo que no estaba bien era que ella no viera la bondad del Señor en su vida. Y así, después de estos 3 hijos que ella tiene, llegamos al versículo 35 y nace el 4º hijo. Y dice la palabra, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Con su 4º hijo, ella por fin tiene un cambio de actitud. Aunque su esposo, Jacob, no la sigue amando, ella dice, esta vez voy a alabar al Señor. Ella decide alabar al Señor porque hay una transformación en Lea. O sea, se dio cuenta muy seguramente que los hijos no la iban a llevar a conseguir ese amor de su esposo. Así que hasta aquí que podemos aprender. Primero, debemos aceptar la soberanía con humildad. Con mucha humildad debemos aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Recuerden que veíamos al comienzo, cuando yo les decía que Dios hubiera podido cambiar todos esos sucesos que hubo en la vida de Lea, pero no fue así. No fue así porque era necesario que Lea pasara por todo eso para que ella fuera transformada, fuera salva, recibiera el evangelio. Entonces,
aceptar con mucha humildad el control soberano de Dios en nuestras vidas. Segundo, la obra de Dios es la que nos permite dejar nuestro orgullo, nuestro egoísmo y pecado y ver a Dios como el dador de toda buena dádiva. Es esa obra de Dios la que puede quebrantar nuestro corazón orgulloso, porque de alguna u otra manera hay orgullo en nuestros corazones. Entonces, cuando ese orgullo es quebrantado, entonces vamos a poder ver la bondad de Dios como una buena dádiva en nuestras vidas. Tercero, Dios reorienta la vida hacia un enfoque donde se acepta, se está satisfecho por la bondad de Dios y hacia un compromiso supremo para la gloria de Él. Con el cuarto hijo, Lea cambió, se transformó, se reorientó. Ya no más voy a seguir buscando el amor de mi esposo, ya no voy a seguir aquí luchando para que él me ame teniendo hijos, sino que voy a alabar al Señor. Entonces, hay una reorientación en su vida. Muy bien, hasta aquí voy a hablar de Lea. Y ahora voy a hablar un poquito sobre Raquel. En el capítulo 30, versículo 1 dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. En este versículo hay dos cosas muy importantes. ¿Alguna pudo notarla? ¿Pudo darse cuenta de qué hay ahí clave como en esos dos versículos, en esas dos cosas que hay en un solo versículo? Pues Raquel tenía envidia, ¿no? Yo veo ahí Sí, la envidia de su hermana, ¿sí? sí, Y, sí, y estaba pues como muy dolida porque no podía tener hijos. ¿Mm? sí, muy bien, Rusita, sí, señora. Que le estaba echando la culpa a Jacob por no tener hijos. Sí, muy bien. Gracias, Angie. Sí, muy bien. Ahora, Raquel tuvo celos y envidia de Lea, porque ella ya había tenido 4 hijos, mientras que Raquel era infértil. Hasta ese punto ella no había podido tener hijos. Entonces, esa envidia llevó a Raquel a no ver lo que ella ya tenía. No vio la bondad de Dios en el amor que Jacob tenía hacia ella. Y por el contrario, se enfocó en lo que no tenía, que eran los hijos. Entonces, esta es una primera cosa que vemos ahí. La envidia que se desata en el corazón de Raquel por no tener hijos. Y ahora surge esta pregunta. ¿Estamos enfocadas en lo que no tenemos? Y como dice Santiago, ardemos de envidia. Pensemos si en algún momento nos hemos sentido así. Yo sí me he sentido así en varias ocasiones. He ardido de envidia y he quitado la mirada de lo que Dios sí me ha dado. Y lo segundo que podemos encontrar ahí en ese versículo 1 es que Raquel no solo siente envidia de su hermana, sino que le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. No sé si se puede ver, o sea, para mí resaltó tremendamente esa necedad de Raquel en lo que le dice a Jacob, dame hijos. O sea, ¿cómo podía ella venir a exigirle a Jacob que le diera hijos? Ella estaba totalmente desenfocada.
Total, y el estar desenfocada, entonces no la llevó a donde debía haber ido. Raquel no fue al dador de vida, no se humilló delante de Dios para que le diera hijos. Raquel no había entendido que su esterilidad venía de parte de Dios, porque Él es soberano y obra como quiere. Raquel quería hijos como fuera, a su manera, en sus fuerzas y en su sabiduría. Raquel añade más pecado a su pecado, porque entonces ahí más adelante encontramos que ella le dice a Jacob: te entrego a mi sierva Bila, llégate a ella y así voy a poder tener hijos. Entonces, en el versículo 2 dice: entonces Jacob se puso furioso con Raquel y le dijo: ¿acaso yo soy Dios? Él es el que te ha permitido, Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces, aquí debe resaltarse la reacción de Jacob cuando exhorta a Raquel, cuando le llama la atención y le dice que no está en las manos de él que ella tenga hijos. Eso estuvo muy bien y pensaba: Señor, danos, las que estamos casadas, que esos esposos que nosotras tenemos tengan el valor y la sabiduría de exhortarnos cuando nosotras necesitemos ser exhortadas. Porque hay momentos en nuestras vidas que necesitamos esa exhortación y Jacob lo hizo muy bien, la exhortó, pero aquí pongo un pero. Hizo muy bien en exhortarla, pero le hizo falta algo más a Jacob. A Jacob se le olvidó que él era producto de la oración de su padre Isaac, que había orado por Rebeca durante 20 años. La escritura dice que cuando Isaac se dio cuenta que Rebeca no podía tener hijos, oró por ella durante 20 años. Y entonces Dios le concede a Rebeca tener a Jacob y a Esaú. Pero aquí Jacob no siguió el ejemplo de su padre de orar por Raquel, sino que él fue muy obediente al pedido que le hizo Raquel. ¿Y cuál fue ese pedido? Aquí está mi sierva, llégate a ella, acuéstate con ella y así yo voy a tener hijos. Entonces, lo que yo les decía hace un momentico, Raquel quería tener hijos como fuera, a su manera, en sus fuerzas y en su sabiduría. Entonces, esta historia es bastante fuerte. Claro, Bila, Jacob se llega a ella, Bila empieza a tener hijos, queda embarazada y Raquel le pone a ese primer hijo de Bila, le pone el nombre de Dan, porque ella dijo: Dios me ha hecho justicia. Después queda nuevamente embarazada y tiene otro hijo, Bila, y Raquel le pone por nombre Neftalí. Y dice: he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Pero resulta que hay algo en esta historia y sale el cuento de las mandrágoras, ¿no? Entonces, Rubén va al campo, él era un niño y allá en el campo se encontró unas mandrágoras y Raquel se dio cuenta de esas mandrágoras y viene y le dice a Lea:
entrégame esas mandrágoras. Y Lea le responde, oye, no fue suficiente con que me quitaras a mi marido, sino que ahora también quiere las mandrágoras que mi hijo me trajo. Entonces Raquel le dice, bueno, ¿sabe qué? Le permito que duermas con Jacob esta noche y tú me das de tus mandrágoras. Y Lea acepta. Entonces, ¿por qué quise meter este pedacito? También es muy importante. Recuerden que cuando Lea tuvo su cuarto hijo, ella dijo, esta vez alabaré al Señor. Hubo un cambio en la vida de Lea, ¿cierto? Pero a pesar de que hubo ese cambio en la vida de Lea, Lea seguía añorando el amor de su esposo. Y es por eso que ella accede a entregar las mandrágoras para que Jacob venga a dormir con ella. Pero no solamente también para que venga a dormir con ella, sino que también Lea se da cuenta que Raquel entregó a su sierva Bila y entonces ella también entrega a su sierva Silpa para tener más hijos. Entonces, realmente uno dice, Dios, cuánto desorden en este hogar, en estas vidas. Es bastante, de alguna manera, agobiante ver todo esto en la vida de estas dos mujeres y sobre todo que estas dos mujeres eran hermanas. Ellas eran hermanas, hijas de un mismo padre. Entonces, vemos también que la sierva de Lea tiene hijos y también se puede ver que la forma en que Raquel le pone los nombres a los hijos de su sierva Bila y su reacción, pude notar que para Raquel los hijos no eran una bendición, sino que no era una bendición que Dios le estaba dando, sino que era una forma de competir con su hermana, una competencia, ¿no? Entonces, eh, aparte de todo esto de que Raquel entrega a su sierva, entonces también Raquel empieza a decidir con quién va a dormir su esposo, porque cuando ella recibe las mandrágoras y su esposo llega por la tarde del trabajo, ella sale corriendo y le dice, mire, tienes que ir a dormir allá con Lea porque te cambié por unas mandrágoras. El tema de las mandrágoras era porque las mandrágoras son como especie de una raíz, como para nuestra cultura, para nosotros es como una papa, algo así. Y ellas se creía que eso tenía poderes afrodisíacos, que iba a poder embarazarse consumiendo esas mandrágoras. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿cómo sería eso? El pobre Jacob llegando cansado de trabajar y su esposa amada diciéndole vaya a dormir allá con aquella porque te cambié. Bastante difícil. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente hemos visto que Lea vuelve a entrar en este relato, en esta historia, después de tener su cuarto hijo. ¿Qué más podemos decir de ella? Ya ella había decidido alabar a Dios, pero sin embargo a este punto, este momento ya se le había olvidado. Empieza a competir, a competir con su hermana también en la tenida de más hijos. Y tanto Lea como Raquel no se enfocan en lo que ya ellas tenían. ¿Y qué tenían? Lea tenía hijos y Raquel tenía el amor de su esposo, pero ninguna de estas dos mujeres está viendo la bondad de Dios. Así que en el versículo 22 del capítulo 30 también sucede algo maravilloso y dice la palabra. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos.
Entonces, miré en la Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy leyendo, dice, Dios contestó sus oraciones. En la Reina Valera dice, oyó Dios. Y en la Biblia de las Américas dice, Dios le escuchó. Y gloria a Dios por eso, porque también llegó un punto y un momento en que por fin Raquel se dio cuenta a dónde debía ir, que debía orar a Dios por esos hijos que ella tanto anhelaba. Y el Señor la escucha y le responde, le concede tener ese primer hijo al que ella llama José. Estoy aquí verificando porque los nervios me traicionan. Le pone por nombre José. ¿Y por qué? Porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Y eso me dio un poquito de tristeza porque pensaba, o sea, con estas palabras lo que puedo ver es que Raquel, en lugar de alabar a Dios por ese hijo que le estaba permitiendo tener, ella no queda satisfecha, sino que en lugar de dar gracias, ella dice que el Señor añada otro hijo más, porque uno no es suficiente. Muy bien, entonces hasta aquí, en este pedacito de Raquel, que podemos aprender. No podemos entender los medios que Dios usa para atraernos hacia Él. O sea, como hemos visto, es una historia bastante fuerte, bastante enredada, con mucha acción, podríamos decir. Y es algo que nosotros no podemos entender. Segundo, aunque la obra transformadora de Dios es perfecta, nosotras seguimos luchando con nuestras pasiones y deseos en el camino a la santificación. Recuerden, Lea ya había sido salva, pero ella vuelve nuevamente y cae en el juego con su hermana Raquel, en el cambio de las mandrágoras y cuando entrega a su sierva Silpa era la sierva de Lea. Muy bien. Y así mismo sucede en nuestras vidas. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, Dios trajo una transformación. O sea, había algo en cada una de nosotras que Dios lo transformó de inmediato. Pero a medida que pasan los años y seguimos en ese camino hacia la santificación, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, sigue quebrantando nuestros corazones y seguimos en ese proceso de cambio. Tercero, el Señor escucha la oración de Raquel, pero ella dice que el Señor añada otro hijo. Eso era algo también importante de resaltar en la vida de Raquel. Muy bien, entonces, para reflexionar, más preguntas para que sigamos reflexionando en la vida de estas dos mujeres. La primera, ¿has dudado del amor y de la bondad de Dios al ver tus circunstancias? Yo, lamentablemente, muchas veces he caído ahí. Y de hecho, antes de preparar esta enseñanza, hace 2 semanas tuve un momento bastante difícil donde dudé mucho de la bondad de Dios y de su amor para mí. Segundo, ¿has juzgado y te has quejado de la soberanía de Dios hacia ti? Tercero, ¿en quién o en qué te has refugiado buscando aprobación y aceptación? Y quiero que recuerden esto, mis queridas damas, mis queridas mujeres. Cuando miramos el actuar de Dios
en cualquier situación, debemos ser cuidadosas de verlo en su perfecta deidad. Es decir, cuando Él soberanamente está siendo perfectamente amoroso, justo, omnipotente, sabio, fiel, etc. Entonces, todo el suceder humano debemos verlo a la luz de su pecado y del gobierno perfecto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es importante resaltar los atributos de Dios en nuestras vidas, porque podemos llegar a caer en la mentira de creer que Dios es tirano. Porque ¿cómo pudo permitir que yo viviera esa infancia? ¿Cómo pudo permitir que mi esposo me engañara? ¿Cómo pudo permitir puntos suspensivos? Entonces, es importante ver que todo está ahí, el amor, la justicia, la santidad, todo la deidad de Dios está ahí en su soberanía. Cuando el Señor extiende su bondad a un alma o a una persona, llega el Evangelio a la vida de esa persona. Y cuando llega el Evangelio, hay una transformación. Y cuando llega esa transformación, entonces esa alma y esa vida puede alabar al Señor. Y creo que esa es la condición de, de nosotras, o quizás de algunas, no lo sé. Dios hizo de estas dos mujeres insensatas, vil, débiles, despreciadas, las madres de los patriarcas del pueblo de Israel, porque a partir de ellas nacen las tribus que forman el pueblo de Israel. Mis queridas damas, le doy muchas gracias al Señor por haberme permitido preparar esta pequeña enseñanza que habló mucho a mi corazón. Me disculpo nuevamente por las equivocaciones que tuve al comienzo, pero todavía los nervios me desajustan bastante. Entonces, mi mayor anhelo y oración es que también haya quedado algo, este mensaje y todo el material que prepararon nuestras hermanas haya llegado a nuestro corazón y podamos aprovecharlo. Angelita, por favor, puedes cerrar este tiempo en oración. Gracias. Claro que sí, mi Martica, pero antes quisiera antes de que oráramos, quisiera dar algún aporte para nutrir más esta enseñanza y las que quieran también pueden hablar. Em, Hay algo y es que Lea no fue odiada, ¿sí? No fue odiada por Jacob, fue despreciada, o sea, desprecio en el sentido que prefería más a la otra, pero no como tal odiada, ¿sí? Odiada es una palabra como de rechazo total, guácala, no la quiero ni ver, no. Prefería a la otra, ¿sí? Y fue despreciada, más no odiada. Eso era algo que quería como aclarar. Y pensando en esto de la rivalidad de estas dos hermanas, yo siempre que leí la guía que teníamos, pues pensé en las relaciones que nosotras tenemos con hermanas, ¿no? Sea de sangre o sea en la iglesia o bueno, lo que sea. Pero pues en mi caso, creo que algunas conocen mi situación con mi hermana de sangre, ¿sí? Que no es, me siento como Raquel y Lea, no por feas y bonitas, no, sino por la relación difícil que hay, siempre como competitiva. Creería que no de mi parte, pero a veces el corazón es engañoso, ¿no? Y creemos, no, yo estoy muy bien y todo, pero resulta que esto me hizo pensar mucho en esas actitudes que tenemos
con ese tipo de hermanos, familiares o aún en la misma iglesia y examinar nuestro corazón con quién estoy sintiendo envidia, porque es que envidiamos muchas cosas, ¿sí? Envidiamos, en este caso ellas envidiaban esa fertilidad la una de la otra y toda esta trama que hicieron tan complicada. Pero bueno, nosotras cómo estamos allí, no en anhelar más hijos ni nada de esto, pero sí en nuestra situación actual, cómo estamos, porque a veces hasta anhelamos el marido de otra, ¿sí? Entonces, son pequeñas o no pequeñas, son cosas que debemos pensar y meditar en cómo estamos viviendo ese día a día y aplicando esta historia a nuestra vida. O sea, lo que Dios nos quiere enseñar a través de estas dos mujeres con finalmente una más envidiosa que la otra con otro tipo de reacciones. Bueno, ambas mujeres casi que como nosotras, ¿sí? Casi como nosotras, o como nosotras, con las mismas luchas y las mismas cosas. Y también esto de la fealdad de Lea, que no dice que fuera fea, pero que tenía algo que no era igual de atractivo a la otra. Quiero que nos vayamos con la idea de que por ser feas no es que no se casaron ni nada de eso, no están casadas, o que es más difícil. No, resulta que somos creación del Señor y en nuestra identidad es que podemos estar seguras y completamente felices de lo que Dios ha hecho con cada una de nosotros. Yo sí creo que cuando entendemos la palabra y lo que somos de valiosas para el Señor, como dice aquí, estaba buscando Isaías 43, miren lo que dice: ya que eres preciosa a mis ojos, digna de honra, y yo te amo, dice el Señor. Entonces, no hay mujer que sea fea para Dios. O sea, podemos que no seamos alabadas por los hombres, así como son alabadas todas esas que salen en televisión, esas modelos, todas esas viejas con filtros, con todo lo que quiera, divinas, preciosas para el mundo. Pero es que nosotras somos preciosas para Dios y eso es lo que tiene que importarnos, ¿sí? Eso es lo que tiene que importarnos, que Dios nos ve con sus ojos y que un espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Él. Eso es lo que Él admira. Entonces pensemos cuando nos sintamos feas, que realmente Dios nos ve y se deleita en la belleza de un espíritu afable y apacible. ¿Estoy siendo atractiva para Dios? Eso es lo que tengo que preguntarme. ¿Estoy siendo atractiva para Dios o para este mundo con otros ojos que igual eso no importa cómo nos vean los hombres o querer ser lindas para el hombre, sino para el Señor? Y eso va a hermosear nuestro rostro. Y creo que bueno, eso era lo que como que quería añadir a esta enseñanza de que muchas veces, y escucho muchas quejas de mujeres que se sienten despreciadas por su esposo. Sí, ayer precisamente hablaba con una mujer que no es creyente y me decía: mi esposo, yo soy fea para él, soy horrible para él se la pasa viendo otras mujeres, se la pasa viendo pornografía, se la pasa haciendo cosas, estoy con él y le mira las nalgas a otra, delante mío. Y bueno, pude compartirle acerca de esta palabra, que no sé si sería consuelo para ella, porque no es creyente, pero le dije cómo podría llegar a sentirse la mujer más hermosa si se enfoca en lo importante y en el Señor. Pero nosotras como sus hijas, que conocemos su palabra, no nos dejemos atormentar por eso. Dios será juez de esos hombres que nos desprecian, ¿sí? O desprecian a su esposa y miran a otras. Ese es su pecado. Nosotras no nos amarguemos por eso, porque eso causa amargura. No nos amarguemos por eso, sino al contrario, tengamos muy clara nuestra identidad y las perlas preciosas que somos para nuestro Creador y Señor.